Bueno, muy bien. Entonces ahora sí voy a compartir pantalla. Eh, Ay, ¿verdad que no lo puedo dejar grabando? Voy Ahí alcancé a ver un poquito. sí, sí, que entraste. ¿Qué tal, Sonia? ¿Bien? ¿Cómo les Y qué parece? pena, profe, ayer no me pude conectar, es que algo pasó con la red acá en mi casa y no me pude conectar, profe, qué pena. Sí, tranquila, también vi. Ujú, sí, señor. Bueno, ¿qué opinan de el programa este de Caracol? Bueno, yo la verdad no lo había visto, no veo mucha televisión, veo poca televisión, pero digamos que es un programa bastante, pues no sé, yo digo como interesante, toca como datos muy puntuales y toca temas que le están doliendo en este momento como al país, como lo que hablaba ahí de la pobreza y pues que finalmente el gobierno no hace nada y uno ve que cada día el pobre es más pobre y pues como que esa clase social no va a cambiar nunca, profe. Claro, sí. Así es. Eh, ¿Quién más tiene una opinión? ¿Alguien lo había visto? La sesión, profe, la de Caracol, sí. ¿Esta de signos? Sin no peso, sí. ¿Y por dónde la habías visto? La presenta, la publican como por ahí como a las 11 de la noche en Twitter, pero es más corta, o sea, no veo como esta extensión que tú nos mostraste de casi media hora, Sí, sino allá muestran es como un resumen, lo publican y listo. ok. Y parece que también en el día cuando estoy en el trabajo y estoy almorzando, parece que también la presentan, no sé si la estaré confundiendo con una de RCN. Sí, bueno, efectivamente creo que no la vemos. Creo que está, toca buscarla por YouTube, toca buscarla por las distintas redes sociales. O sea, está desde el punto de vista digital, pero está tan escondida, tan escondida. Entonces yo me pregunto por qué hay tanta novela. Otra vez nosotros volviendo a ver Pedro el Escamoso, las 800 novelas turcas que dan en televisión, ahora están en Todo por mi hija, pero este bendito programa no aparece y como este hay un montón. ¿Pero por qué es? Porque definitivamente a la gente no le interesa enterarse de lo que requiere enterar. Es que ese es un problema que tenemos grave. Es un problema donde nosotros no sé si es que no le queremos hacer frente a la realidad nacional, si es que no le queremos meter el diente a lo que es importante y eso nos genera estrés y dolor de cabeza, pero preferimos obviamente el entretenimiento a lo que realmente importa. Esto es, la verdad, bastante complejo. Y pues uno dice, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Obviamente la propuesta, yo sigo insistiendo en comunicación para el desarrollo porque a eso vinimos, es justamente la creación de una serie de herramientas de orden comunicacional por medios formales, por medios informales, por donde sea, que tratan de mostrarle a la verdad la realidad de lo que estamos, en lo que estamos. Entonces, aquí pues este programa nos bota unos datos interesantes. Primero, pues esta es una emisión de octubre del 2020. O sea, ya estamos nosotros en marzo del 2021 y octubre, noviembre, diciembre, o sea, es el último trimestre del año y ya vamos enero, febrero y marzo del siguiente, o sea, la información es vieja, es una información de 6 meses. Seguramente los datos de la pandemia, digamos, han aumentado. Cosas interesantes que yo haya podido entender de este programa. Resulta que para poder entender ah, a nivel de metodología para la presentación de las líneas de pobreza, abiertamente lo dice el señor de Fedesarrollo, el doctor Núñez de Fedesarrollo, es que veníamos haciendo mal las cuentas y la metodología por la que estábamos haciendo las cuentas indicaba que los niveles de pobreza estaban sobre el 27%, pero cuando llega la nueva administración del DANE,
dice, no, así no se mide, así no es la metodología. La metodología arroja que realmente, haciendo bien las cuentas, la pobreza es del 35. Y yo me pregunto, ¿por qué en el gobierno anterior teníamos ganas de presentar los índices maquillados en una realidad completamente diferente? Entonces, ¿quién es el que está presentando honestidad? No por hacerle campaña ni buena presentación a este gobierno, sino es nuevamente el compromiso que tenemos nosotros de poder identificar dónde están realmente las trampas para generar cortinas de humo o malas informaciones, y seguramente a nosotros en un boletín de prensa el Ministerio de Desarrollo nos puede entregar una cifra del 27, pero nosotros estamos bien lejanos de saber que metodológicamente el DANE está haciendo lo que lo que no le toca, y que luego llega una administración nueva y entonces este gomelito que dirige el DANE dice, no señores, así no es que se mide de otra manera y metodológicamente el resultado es 35% y uno queda loco. Entonces, ¿qué hay ahí? Ese es un bloqueo en la información. Esa es una forma de distraer las cifras reales de un país. Entonces, claro, Santos, muy buen presidente. Duque, malísimo el presidente. A nosotros cuando nos conviene decir que unos son buenos y otros son malos, pues realmente el criterio que tenemos es poco. ¿Y por qué es poco? Porque tenemos pocas herramientas de investigación y pocas herramientas de medición. Eso me pareció sumamente complicado. Y si no lo hubieran hecho, hubiéramos tenido ese margen entre el 8 y el 9% de desinformación, pero es que lo peor es que no es desinformación, es que es una condición de pobreza en Colombia que es muy importante identificar. Dice que hoy tenemos la peor concentración del ingreso, porque obviamente, pues, digamos, el ingreso está distribuido de manera que no corresponde. Que hay desigualdad, sobre todo después de haber aplicado el tema de lo de los impuestos, y que, digamos, el gobierno está mejorando en la compensación del IVA, porque hay compensación del IVA. Antes no lo había. Dentro de una política económica se le está devolviendo a las clases menos favorecidas o a las personas que necesitan realmente el apoyo desde el punto de vista económico, esa compensación del IVA. Eso no lo van a hacer por empresas, lo van a seguir haciendo por personas naturales y en condición, digamos, de estar dentro de la clasificación que estaría requiriendo de este apoyo. Adicionalmente dice que la pobreza para el 2019 estaría generalizada en el 36% y al 2020 en el 49%, lo que quiere decir que el 50% de los colombianos son pobres. Eso es lo que traduce esa información. Y que gracias a la pandemia estamos en un decrecimiento económico, devolviéndonos 10 años a nivel de, digamos, de fortalecimiento de nuestra economía. Y que dentro de todo lo que está pasando de plan de gobierno, debería ocurrir que más o menos aumentaran el valor del ingreso solidario a 330.000 pesos para poder compensar un poquito lo que está pasando. Luego hablan de la banca de oportunidades, y la banca de oportunidades, digamos que es un programa Bancoldex para darle oportunidades a las personas que nunca en la vida han tenido como un acceso al sistema financiero. Entonces, la banca de oportunidades fue creada, si mal no estoy, en el gobierno del presidente Uribe, y esto le está dando una mano interesante a la cosa. Pero cuando vemos el desequilibrio, yo no sé si Colombia es mucho más rural que cualquier otra cosa, y yo creería que sí. Creería que la cantidad de personas en ciudades capitales nunca va a superar a las personas que están en el área rural, que es a donde nosotros tenemos que irle a poner el ojo, porque allí es donde está el tema de las desigualdades. Entonces, obviamente pensar que solamente el 63% de lo que son las personas en ruralidad tienen un acceso al sistema financiero,
pues la cosa es como medio complicada. Y obviamente plantean una serie de movimientos que hay en cuanto a utilización de cuentas de ahorro, cuentas tradicionales, frente a las nuevas oportunidades de carácter digital, haciendo gala obviamente de lo que sería ese camino a la modernidad. Recuerdan que la modernidad pues obviamente requiere de tecnología, requiere de capacitación de las personas y adicionalmente requiere de nuevas condiciones para que nuestro país avance. Y cuando poníamos ejemplos de modernidad, pues no hablamos de la banca de oportunidades, a mí en ese momento no se me ocurrió decirlo, ahora que veo el programa sí, y ese es pues prácticamente como la implementación de esas nuevas maneras de mover el sistema financiero y bancario que digamos todos podríamos estar haciendo uso de esto con facilidad, como dice el señor, pues el último de la entrevista dice, uy, no, a mí me aburriría terriblemente ir a hacer una cola en un banco sabiendo que lo puedo hacer desde mi celular. Entonces, pues el tema es como medio complejo ahí y uno encuentra, pues el tema de hoy netamente es el tema de la pobreza y por eso traje este programa a colación. Primero porque es un tipo de contenido que realmente debería estar ocupando el lugar de las novelas. Y es que nosotros no entendemos de economía porque no nos hablan de economía. Cuando uno no está inmerso en distintos discursos, pues obviamente esos discursos no le son cercanos ni le interesan tampoco. Uno oye y dice, ay, no, ya empezaron con la información económica y uno como que se desconecta, como quien desconecta el celular, porque es que de plano no la voy a entender. De plano a mí cuando me ponen cifras y me ponen porcentajes y todo eso, yo no le presto atención. Claro, uno no le presta atención y continúa en la ignorancia. Y nosotros tenemos que ser el factor de cambio. Nosotros tenemos que volver ese lenguaje cercano a las personas. Es una forma de contribuir desde los procesos comunicacionales, desde nuestra actividad. ¿Por qué no volver un lenguaje cotidiano en los temas de economía del país, a ver si de una vez por todas sabemos en qué consiste una reforma tributaria y si vamos bien o vamos mal? Pero el problema es que le tenemos miedo a esos temas y esos temas no muerden. En esos temas creo que es mucho más peligroso el COVID y todo el mundo habla del COVID hoy. Por lo tanto, la invitación es a que también sean palanca de cambio. Ustedes, desde el punto de vista de la gestión informativa, no le tengan miedo a la economía. No le tengan miedo a la estadística, no le tengan miedo al sistema financiero, no le tengan miedo a esas temáticas. En la medida en que ustedes las entienden, las va a entender todo el mundo. Pues si las entienden los que hablan de eso, pues nosotros qué tenemos que no tengan, que no tenemos nosotros que tienen ellos. Nada, lo mismo, ganas de entender esa cosa, ganas de saber cómo funciona una bolsa, de saber cómo funcionan, por ejemplo, las inversiones de un país. Eso realmente es lo que deberíamos nosotros pensar y en lugar de estar obviamente hablando de otros temas un poco más light. ¿Qué opinión les merece este concepto o esta invitación o qué piensan? Si es útil, no es útil, les gustaría, no les gustaría, les llama la atención, a qué le tienen miedo. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, que hay que irse a acostar temprano porque estamos cansados. ¿Qué opinan? Por eso empecé con un video antes de entrar aquí a la cháchara difícil. Oscar, ¿levantaste la mano o algo así? No, tú siempre abres el micrófono abiertamente y ya, purrundum, pirilistón. Esta vez la levanté. Profe, bueno, a mí realmente sí me gusta la economía. Yo de hecho todavía no he terminado el pregrado, ya estoy pensando en hacer la especialización. Me gusta lo que es la economía y lo político. Creo que en la Sergio hay una especialización en periodismo político y económico. ¿Sí? Creo que en referente al video que usted nos presentó, sí, efectivamente el país ha tenido un retroceso. Creo que factores tales como la pandemia principalmente se le vino al gobierno actual encima
Entonces, a veces uno también se tiene que poner a reflexionar. O sea, hay factores, por ejemplo, el hecho de cerrar negocios, creo que eso es una afectación muy grave para el país. Estos días escuchábamos una propuesta de un político que decía que, pues, que la solución era imprimir billetes, ¿sí? Entonces creo que no es la solución más efectiva, aunque pues yo trato de tener posturas críticas con las personas que comparto pues ideologías políticas similares, pero a veces uno tiene que también tener los pies puestos sobre la tierra. En el tema, tú mencionabas, veo que lo mencionas muy seguido, que es el tema de la ruralidad, que es donde mayor parte se concentra nuestra economía o donde depende, ¿sí? Ese caso de la ruralidad o de nuestra economía, creo que no se ha invertido lo suficiente. Yo considero que ha sido, aunque nuestra economía depende mayoritariamente del campo, creo que no se ha fortalecido lo suficiente. Entonces, creo que también hay que tratar esos temas y también el tema de la corrupción, ¿sí? Al tener mucha corrupción, eso lo que produce es un hueco fiscal que toca a veces cubrirlos con impuestos y con sobreimpuestos que salen, pues, lógicamente, de nuestros bolsillos. Entonces, creo que tenemos que tener conceptos claros, precisos, para poder tener autonomía al momento de decidir sobre ciertos candidatos o las personas que ponemos pues en el Congreso que nos lideran. Yo particularmente demoré 2 años para conseguir empleo, no en esta ciudad, porque en esta ciudad demoré creo que solamente un mes, pero en otra ciudad me demoré 2 años y creo que fue muy pésimo porque, o sea, no conseguí empleo. Inclusive tenía palancas, pues una persona que ya está allá en el Congreso, supuestamente me iba a ayudar, pero pues, o sea, no fue lo suficientemente, ¿cómo diría? No fue lo suficientemente como para conseguir un empleo. Entonces podemos decir cómo está la brecha de desigualdad en algunas ciudades del país. Entonces creo que la solución más efectiva sería también crear empresas, ¿sí? Entonces no quedarnos solamente con que lleguen las empresas, sino tener como esa actitud o sí, esa actitud de poder crear empresas en las zonas donde más creo que no existen. Chévere, Oscar. Entre otras cosas, ¿alguien sabe por qué es que no se pueden imprimir billetes y ponerlos en circulación así como a la loca tolondra? Por lo del código de serie que tienen que llevar como para confirmar que sí son de, no sé, que no son de dudosa procedencia, que no son falsos. Bueno, lo que pasa es que las falsificaciones son otro fenómeno. El rollo es que obviamente ahí hay una condición económica. En la medida en que más billetes saca un país, menor valor tienen las monedas que ya están circulando. Es decir, si yo tengo 100 pesos y los tengo circulando, si imprimo otros 100, ya esos 100 increíblemente no valen, los 100 nuevos no valen lo mismo que los 100 primeros, sino que ya todos pasarían como al valor de 50. ¿Por qué? Porque pierden valor y las cosas se encarecen, por lo tanto, la emisión de billetes acelera la inflación. Y cuando hay Exactamente. inflación es que las cosas cuestan mucho más. Por lo tanto, cuando el gobierno decide hacer una emisión de billetes a la loca, sí, por ahí está diciendo Francis, Oh, oferta y pues sí. demanda, exactamente. Cuando hay un país que define hacer eso, lo que está haciendo es deteriorando su propia economía. Todos esos cambios que han hecho, por ejemplo, a nivel de dolarización, a nivel de sacar moneda a la loca, lo único que hacen es, digamos, bajarle el valor a los billetes que hay circulando y nosotros cada vez seríamos más pobres porque la inflación estaría ganando la partida. Entonces, obviamente, pues ese es como el concepto. Lo mencioné porque, entre otras cosas, cuando se emiten billetes, más pobreza hay. O sea, cada vez nosotros valemos menos y frente a las otras monedas todavía menos. Nosotros tenemos obviamente una situación específica de comparación con el dólar.
o con el euro, porque todas las negociaciones las hacemos mediante las monedas estándar que son el dólar o el euro. Entonces, ahí sí básicamente nosotros tenemos un sistema cambiario que no nos permite cada vez estar. El otro día mencioné yo que hace unos años, cuando nos íbamos de turistas a Argentina, nos iba muy bien porque por cada peso que nosotros llevábamos nos daban 12 pesos argentinos y entonces los colombianos éramos muy fuertes frente a Argentina. Ahora la cosa es al revés. Tenemos que dar 35 pesos por un peso argentino. De la misma manera como estamos dando 3.000 y pico por un solo dólar y 3.600 o no sé en cuánto estará el tema de lo del euro, porque hace rato que no miro el valor de las monedas y entonces obviamente nuestra moneda es débil. Al ser débil, nuestro poder adquisitivo decae. Entonces, esa es la cuestión tan compleja. Pues el tema de hoy se refiere a la pobreza. Entonces, pues vamos a mirar a ver cuál es el significado de pobreza. No sé si alguien más tenía comentarios con respecto al tema del video. ¿Alguien más quería hacer algún comentario del tipo de información? ¿No? Bueno. Bueno, ya habíamos visto cuál era la economía de bienestar, habíamos hablado de la pirámide de Maslow, quién garantiza las necesidades básicas, eso fue el tema de ayer, y llegamos al tema de la pobreza en Colombia. Entonces, la pobreza extrema en Colombia subirá al 14.3% en el 2020, eso decía en el año pasado, el 19, perdón. Desde el 10.9% registrado en el 19, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Respecto a la pobreza, la CEPAL estima que suben 5.1 porcentuales este año, desde el 29% de 2019 a 34.1% en el 2020. Siempre las predicciones, yo exactamente en este momento no sé cuáles son las cifras de pobreza en Colombia. Estoy sobre información que aparecía a finales del 2020, porque pues es válido que los análisis y las cosas los hagan por periodos, es decir, trimestralmente, y nosotros estamos acabando el primer trimestre del año, lo que quiere decir que para conceptualización de información financiera estamos sobre el cierre del 2020. Eso es más o menos como la práctica. A pocos meses de terminar el 2020, dice ahí, el Banco Mundial reveló un informe que señala que tras la llegada del COVID-19 habrá en el mundo otros 150 millones de personas con menos de 1.90 dólares diarios para suplir sus necesidades básicas. Y obviamente el tema de pobreza está relacionado con eso. Es identificar las múltiples carencias que tiene una persona o que tiene un hogar, porque a veces la medición se hace sobre hogares. Es decir, el grupo de personas, el grupo familiar que está dentro de una casa. ¿Por qué? Porque las personas no son solas, sino que cuando hay papá, mamá que trabajan y de pronto un hijo mayor, se suman los ingresos de los tres y eso empieza a aparecer en las cuentas financieras. No se hace per cápita. Se piensa también, pues obviamente en resultados individuales, pero sí en el resultado de hogares. Entonces, ¿qué es lo que le pasaría a estas personas? No tienen acceso a salud, no tienen educación, acceso a educación. O sea, hay personas de nuestra universidad que se van de manera permanente y ustedes lo saben perfectamente porque aún siendo muy benéfico nuestro esquema, uno medio alcanza a visualizar que sí puede pagar mensualmente 800.000 o 600.000 pesos, no sé en qué rango esté, porque como cada persona entra dentro de un rango y de pronto pierde el estatus porque se atrasó y vuelven y le ponen el valor que sigue. Igual, digamos que estamos dentro de un rango entre 600 y 800.000 pesos y eso se supone que es lo que más o menos pagamos por la educación en la universidad cada mes. Hay personas que ya no pudieron volver a pagar eso o se dedican a comprar comida y a pagar servicios, a pagar vivienda o estudian.
Y esa es la condición en que hace que las personas abandonen y no tengan acceso a la educación. Y demás condiciones de vida, o sea, situaciones que tienen que ver con el nivel de vida. Cuando hacen encuesta a hogares, que eso lo hacen de manera permanente en el DANE, obviamente pues contrastan los datos e identifican si realmente las personas son pobres o no, o pobres, de acuerdo al número de carencias que tengan. Entonces, a eso es a lo que más o menos se le llama pobreza multidimensional. Es decir, no es una sola pobreza generalizada, sino que la pobreza que yo tengo es que no me permite acceder a muchas cosas. Lo que tuvimos en la pandemia fue una pobreza multidimensional totalmente descontrolada, porque el que tenía apartamento lo quería vender para poder suplir lo que había en necesidad, ¿verdad? El que de pronto vivía en un arriendo de un valor tenía que irse, y si tenía un apartamento donde había 2 alcobas, se iba para otro de 2 alcobas, pero de mayor valor. Entonces empezaron los movimientos, y por eso es que a nivel de avisos publicados tanto en locales comerciales como en viviendas, uno ve tanto: se vende, se arrienda, se vende, se arrienda, se vende, se arrienda. La forma de negociar se convirtió en algo distinto. Esto no está científicamente probado, sino simplemente yo que le he preguntado a los que tienen inmuebles cuál es el comportamiento de los inmuebles y el comportamiento, por ejemplo, de las compras de vivienda en Colombia, que puede ser un índice importante. Cuando la gente está comprando cosas y está comprando con préstamos de largo plazo, porque los préstamos hipotecarios son algo así más o menos a 15 años. Entonces, vienen las políticas del gobierno y dicen: no, mira, es mejor que si tienes la posibilidad de comprar una vivienda, aprovecha que yo te voy a dar un subsidio. Ese subsidio en este momento está en que se supone que de 10 pesos que tiene que pagar la persona, el gobierno le va a entregar 4. Pero eso hay que tramitarlo en el momento de la promesa de compraventa. No es cuando yo me acerco a un proyecto inmobiliario y compro mi local, compro mi apartamento o compro mi casa, y desde que empiezo a hacer el pago de la cuota inicial, el gobierno me va a subsidiar. No, ya es cuando se configure como tal una hipoteca, y cuando ya esté pagando la hipoteca puede uno acudir. El problema es que el número de cupos está bastante reducido. ¿Por qué el gobierno toma la decisión de hacer eso? Porque la gente se está quedando sin dónde vivir, y adicionalmente lo que mueve la economía en este país es la construcción. Entonces, movieron el plan para vivienda bis y para vivienda no bis. La vivienda bis es la de interés social y la no bis es la comercial, hasta más o menos un valor del inmueble como 480 millones, 500 millones de pesos. O sea, tampoco es para comprar inmuebles de 2.000 ni de 3.000 millones, ni de 600, ni de 700, que ya se supone están dentro de un rango donde la gente no necesita un apalancamiento. Entonces era necesario implementar una política de gobierno que por lo menos le diera estabilidad a las personas desde el punto de vista de vivienda, y así un poquito frenar ese tema de la pobreza multidimensional. Además, porque, como les digo, como nosotros en el momento en que necesitamos hacer circular la economía, movemos necesariamente lo que implica la construcción y la venta de vivienda. Entonces, la pobreza multidimensional se va reflejando en niveles multidimensionales, como quien dice, afecta varios aspectos de las personas, de las familias, y no es solamente la pobreza multidimensional. En Colombia también nosotros la tenemos en situaciones nacionales, regionales, internacionales, a nivel mundial, y es importante pues identificar. Entonces, a pocos meses de terminar el 2020, el Banco Mundial revela que habrá otros 150 millones de personas en el mundo con menos de un ingreso de 1.90 dólares diarios para suplir sus necesidades básicas. Agarremos la calculadora y entonces decimos 1.90 de dólar. ¿El dólar a cómo está?
3.635. 3.600. Si para nosotros $1, toca hacer una regla de 3. Ay, ay, ay. Tengo un problema tan inmenso. Si para nosotros $1 es 3.600, ¿qué dijiste, Oscar? 3.600, ¿cerrado? Bueno, digamos que 3.600, 1.90, Sí. ¿cuánto será? Entonces es 3.600 por 1.90 igual 6.819 dividido 1, 6.840. 6.840 por pero es que este índice está extraño. Eso va Pero a no se ser- saca así, profe. O sea, ¿no sería el 90% de $1? no, ¿Por qué? porque es 1.90, no es 0.90. Es que ahí hay parte de la información que no está, porque lo que dice ahí es que las personas estarían recibiendo menos de $1.90 diarios. $1.90 para nosotros son 6.840 pesos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, digamos que el concepto es que 150 millones de personas en el 6.900. mundo Qué pena. estarían recibiendo 6.900, menos de 6.900 pesos diarios para suplir la necesidad. Y eso es un montón de gente. Es un montón de gente. Exactamente no sé el Banco Mundial cuánta gente está estimando para Colombia ese aspecto, que sería el dato que a nosotros nos haría falta. Lo que pasa es que con 6.900 pesos para mover las necesidades diarias, nosotros no hacemos absolutamente nada con eso. Es decir, si eso lo multiplicamos por 30 días, es más o menos un ingreso de 205.200 pesos y ese es el dato más o menos de pobreza, o sea, de pobreza grave. De pobreza grave, 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 grave. O sea, estamos pensando en personas que no tienen un ingreso, Oscar, sino que alcanzan a conseguir en el día 6.900 pesos. Sí, porque por ejemplo un salario mínimo, ¿cuánto está el salario mínimo? 9.000, ¿cuánto? 900, ¿cuánto, perdón? 980.000, algo así. El salario mínimo de Colombia. ¿En cuánto está? ¿Sí me están escuchando o está lento el internet? Ahí está bien, profe. Ok. ¿En cuánto está el salario mínimo? Salario mínimo. 1.014.000, pero si se reducen las prestaciones de ley quedaría como más o menos en 914.000 más o menos, si no estoy mal. Sí, el neto es lo que dice Osquita, 1.040.980 con el auxilio de transporte incluido, profe. Ok, pero entonces digamos que con 914.000, como dice Oscar, estaríamos recibiendo menos deducciones, ¿cierto? Eso lo tenemos que dividir entre 30 días. Quiere decir que estamos recibiendo 30.466 pesos para asumir todo. Digamos que el transporte no, pero para asumir vivienda, alimentación, salud y educación, porque eso es lo que yo tengo que pagar, digamos, a grosso modo. O sea, con 30.000 pesos yo tengo que, 30.500 pesos diarios, tengo que asumir el pago de mi vivienda, el pago de mi alimentación, el pago de la educación, y no es solamente el mío, sino el de mi familia. Entonces, ese es el que recibe
una persona que tiene un salario mínimo, pero los que están pobres, 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 que están dentro de los rangos de pobreza y de pobreza multidimensional, están por debajo de 6.000 pesos diarios. Claro que yo creo que los que piden limosna en las esquinas, a esos les va bien, porque pues yo no sé cómo sería el ejercicio, pero por ejemplo, en un semáforo, que hagan unas peripecias, ¿cuánto les darán en 8 horas? Yo he conocido muchas personas que piden limosna y tienen su plática. Una señora que era muy famosa en el centro de Bogotá y todos los billetes los tenía cosidos a la falda. La señora murió accidentalmente en el centro de Bogotá y cuando la llevaron a un hospital tenía la plata pegada a los dobladillos de la falda y tenía mucha plática por ahí. Había una persona que pedía un señor barbuchas, así muy barbuchado, no sé si todavía está por ahí el hombre, pero él era chistoso porque mis compañeros le pedían plata prestada y él les prestaba. Él pedía plata pero en una decencia única, pero tenía su plática. Y de pronto hubo un gracioso que le dijo, oiga hermano, ¿usted por qué no me presta una plata que yo se la devuelvo? Dijo, ¿cuánto necesita? Y se la dio y se la prestó. Pero claro, uno se pone a multiplicar de verdad, por ejemplo, vamos a hacer un cálculo con el ejercicio de las motos que se cuidan en tiempos normales, ¿no? En tiempos normales de Universitaria de Colombia en las horas de la noche. En la esquina de la 36 con séptima, más o menos hay un promedio de 150 motos. O sea, entre toda esa esquina. ¿Sí o no, Marce? Tu Marce que conoce esa esquina de noche. 150 motos que pagan alrededor de 1.500 pesos por la moto. Son 225.000 pesos diarios. Por 20 días al mes, 4,5 millones. Claro que eso tiene sus patas. Allá hay un dueño, o había un dueño parado ahí en la calle 36, que además a él le tenían que pagar el espacio público. Imagínense, estas cosas solamente se ven en Colombia. Lo mismo que todos los que cuidaban carros subiendo por la 36, que era un rollo. O sea, allá el drama de las motos y los carros es tenaz porque cuando llegan las grúas de la policía y llegan los motos en policía, y Marce no me dejará mentir, es un camello. Ellos todos los estudiantes de la universidad están metidos en el WhatsApp de los muchachos que cuidan afuera y cuando llega la policía, todos los estudiantes salen volando a recoger la moto, a recoger el carro y tienen la consigna de que si se llevan una moto, entre todos pagan la sacada de la moto al día siguiente porque son solidarios. Pero estas personas que cuidan ahí, que es un señor como medio cojito, con otros dos, ya calle arriba hay como 3 personas. Y del lado de la margen izquierda subiendo, siempre hay una persona que está custodiando, que es el que le cobra a los otros por poder tener el tema de los carros ahí. O sea, hay una señora, yo me conozco las historias de esa calle porque hay una señora que conozco muy bien que se llama Rosita, y Rosita trabajó muchos años en la margen del parque. Lo que pasa es que la sacaron volando y la amenazaron, bueno, ahí por razones justamente porque hay gente que se adueñó de la calle. Y así sucede, las calles en Colombia las venden. Y es que alguien de pronto se adueñó de una calle y los puestos ambulantes se venden. Esos puestos ambulantes tienen dueño de alguien que se adueñó de la calle. Pero entonces pongamos, son más o menos 4,5 millones al mes. Digamos que le tendrá que dar por ahí 1,5 millones al dueño de la calle y se reparten los 3 millones entre las otras 3 personas que cuidan. O sea, es un ingreso de 1 millón de pesos. Así más o menos también le pasa al que cuida carros en otra parte, al que pide una limosna, al que está en nuestro circo de las esquinas. Pero esos índices son índices de pobreza, porque es que nosotros no tenemos estabilidad desde el punto de vista de la garantía social, ¿cierto? No estamos afiliados.
protegidos. El trabajo no es deshonra. La verdad, el trabajo no es deshonra. Si a uno le van a pagar por alguna actividad, listo, es mejor eso a andar sacándole a la gente a las malas las cosas, es decir, robando. Pero específicamente sí estamos engrosando cada rato con los trabajos que tienen que ver desde la informalidad o con la informalidad, estamos aumentando los cinturones de pobreza. Dice que los analistas aseguran que la principal razón de este fenómeno es la tragedia ocurrida en el mercado laboral, situación a la que Colombia no es ajena, por lo que se estima que el crecimiento de la pobreza será proporcional a lo que ocurre en el resto del mundo. O sea, Europa está mal, todos los países están mal, nosotros tristemente también estamos mal. Digamos que aquí dice el director de Desarrollo, no puedo verlo por acá. Digamos que acá, okay. Señala que se prevé una tasa de desempleo del 16.3, pero exactamente, digamos, yo he leído información, dice 17.3 para el cierre del año. El director de Desarrollo, que es de apellido Mejía, asegura que de un promedio de pobreza del 27% en los últimos años se pasará a un 32% para el 2021. Esto sería aproximadamente 2.3 millones de personas que estarían en rango de pobreza. O sea, estos 2.3 millones de personas estarían en la suma general de los 150 millones de personas que menciona el Banco Mundial. Para el mes de agosto, los índices de desempleo se ubicaron en el 16.8 según el DANE. Este agosto es del año anterior, lo que representó una leve recuperación frente a los meses anteriores, cuando se superó la barrera del 20%. La entidad dijo incluso que se crearon 3.15 millones de empleos en el marco de la reactivación paulatina de la economía. Como quien dice, esto es en agosto, después de haber iniciado la pandemia, y la pandemia para nosotros, el confinamiento, empezó hoy hace un año. Durante la pandemia podrá haber un aumento de 4.5 millones de pobres en el país. Dice, si uno ve en términos de pobreza multidimensional, habría otro impacto como el de la pérdida del acceso al sistema educativo, lo que se sumaría a la pérdida de los trabajos. En cualquiera de los dos casos terminamos por ver una verdadera catástrofe nacional. Las acciones más importantes del gobierno están relacionadas con los programas sociales a los que se le han destinado más de 10 billones de pesos. A eso se deben los ingresos solidarios para atender una población pobre y la población vulnerable. Es inevitable que aumente la pobreza porque el gobierno no puede reemplazar los ingresos del mercado laboral, aunque sí se pueden mitigar. Fíjense que una de las recomendaciones era más o menos determinar que dentro de estos apoyos que se estaban dando subiera a 330.000 pesos por persona. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, considera que una reforma laboral es absolutamente esencial porque el estado de nuestro mercado laboral es negativo. Estamos hablando de niveles de informalidad superiores al 60%. ¿Qué significa que existan niveles de informalidad al 60%? Que las personas que están trabajando no tienen prestaciones sociales o no tienen garantías sociales. Por lo tanto, no tienen un sistema de salud, aunque en este momento están pensando en hacer una cobertura mayor con el CISBEN. Adicionalmente, pues el tema de acceso a la educación no está ahí. Nosotros necesitamos, para dejar de ser pobres y subdesarrollados, que la gente estudie y que la gente tenga conocimiento. Claro que yo soy de aquellos que dicen que deberíamos estudiar carreras o que las universidades deberían tener carreras no tradicionales, sino tener algún tipo de carrera que se enfocara en cosas muy prácticas para poder distribuir tareas y conocimiento, y no todos estudiando derecho, no todos estudiando economía. Bueno, a mí sí me interesa que todos estudien comunicación social, me encanta tenerlos de hijos, porque sí considero que hace falta gente, como lo decía este Gumucio,
faltan comunicadores sociales en el mundo. Hay mucho periodista, pero comunicadores sociales faltan aquellos que estén contándole a la opinión pública y que estén creando medios de comunicación que a su vez permita estar contando de las realidades que nosotros tenemos. Entonces, esta población está sumamente desprotegida porque adicionalmente no tiene ningún tipo de garantía, no tiene caja de compensación, no hay, entre otras cosas, por ejemplo, aportes para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y cada vez hay más niños en estado de abandono prácticamente porque no tienen familia. Los números de niños que no adoptan son grandísimos porque los niños se han envejecido en el bienestar familiar, porque ha aumentado la pobreza, ha aumentado la violencia sobre los niños, han aumentado los casos de intervención del Estado y cada vez hay más niños para adopción. Entonces, pues es importante que nosotros hagamos conciencia de lo que implica esa pobreza en Colombia. Entonces, la pobreza multidimensional, ya mencionamos, que es una situación donde hay, digamos, distintos niveles de pobreza, distintos niveles de necesidades y tocan varios aspectos que tienen que ver con los individuos, tanto aspectos de salud, de educación, de nivel de vida, y que obviamente pues esto se agrava. Pensemos ahora en qué es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible necesariamente es un concepto que aparece en el año 1987 con la publicación del informe Brundtland, y se decía que había consecuencias medioambientales negativas que afectaban el desarrollo económico, afectaban los temas de globalización, y se trataba de buscar en el mundo soluciones posibles porque había problemas que venían de los procesos de industrialización y de creación y de aumento de población en el mundo entero. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces en qué quedamos? Si se necesita industrializarse, si se necesita avance tecnológico, si se necesita crecer para desarrollar, entonces, ¿por qué el hecho de crecer y de industrializar va en contra del desarrollo sostenible? Porque nosotros lo que necesitamos es crecer en buenas prácticas ambientales. Entonces, obviamente, el crecimiento necesita de condiciones donde la especie humana, los animalitos, los recursos estén totalmente protegidos. ¿Para qué entonces miramos esta condición? Porque el desarrollo es como el tema del acuerdo de paz. O sea, sí queríamos que entráramos en un proceso de paz. Sí queríamos firmar un acuerdo de paz, pero no así. En este caso, sí queremos desarrollo. Queremos entrar en la vía de la modernización. Queremos entrar en la tecnología y en la tecnificación. Queremos muchas cosas, pero no haciéndole daño al planeta, no sacrificando los recursos, los renovables y los no renovables. Entonces, necesitamos hacer una economía que permita el desarrollo en equilibrio, que permita que la sociedad tenga mejores y mayores condiciones, pero que se cuide el medio ambiente. Entonces, una economía que sea viable y equitativa, una sociedad que piense en equidad y que al mismo tiempo sea viable de sostenerla de esta manera, y un medio ambiente también vivible y viable. Ese concepto de desarrollo sostenible se viene peleando, como les dije, desde 1987. Y entonces, digamos que desde Naciones Unidas y todas las entidades dicen, listo, entonces todo el mundo se pone a la tarea, además porque se firmó este acuerdo de llegar al 2030 con el cumplimiento de unos objetivos de desarrollo, además sostenibles. Ahora hay una práctica interesantísima, y la práctica es que las empresas, las universidades, muchos que son muy grandes, ponen sus objetivos de desarrollo, digamos, de desarrollo de su objeto social, e identifican objetivos de desarrollo sostenible que están incluidos en su práctica. Y es muy importante porque es la participación de las empresas, de los privados y de las entidades que se dedican a educación, comprometidos todos con este lenguaje de la Agenda 2030
a la que tenemos que llegar nosotros. Entonces, como una hoja de ruta para llegar a esa modernidad, entonces se propone este esquema. Digamos, en este esquema está en un gran grupo todo lo social, en otro gran grupo todo lo económico y todo lo medioambiental. Entre lo social y lo económico debe haber equidad. Entre lo medioambiental, lo económico y lo social debe haber políticas de viabilidad. Y en medio de todo, en el corazón, tiene que haber sostenibilidad. Entonces, se pretende que hacia el 2030 nosotros tengamos todos en mente y claramente establecidos los famosos 17 ODS, que son metas comunes para proteger el planeta y garantizar el bienestar de todas las personas. Estas metas comunes, por ejemplo, necesitan obviamente la participación activa de las personas, de las empresas, de las entidades de educación, de las administraciones, compromiso de los países y obviamente a nivel de gobierno, de todo el staff de gobierno en todo el sentido de la palabra. Entonces, esos objetivos de desarrollo sostenible a los que nos tenemos que comprometer tanto personalmente como institucionalmente, dicen, erradicar la pobreza es el primero. Tenemos que erradicar la pobreza, pero nos llegó una pandemia y el 2030 es ya, o sea, el 2030 es, nos faltan 9 años. Si con solo la pandemia que llevamos un año, nos devolvimos 10 años, ahora ¿cómo vamos a llegar a esto? Yo pues pregunto en este momento cuáles serán estas políticas internacionales para cumplir con la Agenda 2030. Yo creo que dentro de poco Naciones Unidas debe estar planteando una, una nueva política y seguramente la Agenda 2030 va a ser otra agenda, va a ser una Agenda 2040 porque nosotros no alcanzamos. Que es un ideal, obviamente, porque lo que se quiere es llevar a los 193 países que lo firmaron de alguna manera a cumplir este cometido. Entonces, el objetivo número 1, erradicar la pobreza en el mundo. Objetivo número 2, poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria, una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible. Por ejemplo, prácticas de agricultura que no comprometan la tierra, que no acaben, por ejemplo, con el suelo y que no sean de carácter contaminante. No sé si ustedes saben que, por ejemplo, algunos chocolates y algunos caramelos están hechos con aceite de palma. Y el aceite de palma tiene un inconveniente gravísimo. Y es que donde hay plantaciones de aceite de palma, se deteriora el territorio. Y fuera de eso, pues digamos que lo dañan. Y cuando definen cortar, por ejemplo, las benditas palmas, lo que hacen es llevarse por delante el hábitat de un montón de especies, como por ejemplo por allá en el África, los orangutanes. Entonces, hacemos mal, hacemos mal. Espérenme a ver si yo les muestro. No, pero no les muestro ahorita. ¿O quieren que les muestre ahorita para hacer un break? ¿Están todos con el sombrerito ya de la pijama y todo guardados o qué están haciendo? No, profe, aún no, ya con ganas, pero aún no. Todavía no. Pues, entre otras cosas, yo ni he mirado ni el reloj siquiera. O sea, a ver, 9:38. Bueno, ahorita Ya casi va a ser hora, pero no. ya casi va a ser hora. Bueno, voy a acabar con los objetivos de desarrollo sostenible y les muestro la campaña una campaña que tuvo, que nosotros la analizamos, por ejemplo, en comunicación en situación de crisis. Eso es una metida de pata de Nestlé, ni la más salvaje, pero ahora les muestro. En fin. Bueno, objetivo número 3, garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos
y no importa la edad. Objetivo número 4, garantizar una educación de calidad inclusiva, equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Objetivo número 5, alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Estamos hoy comenzados felices. Hoy es viernes feliz. Objetivo número 6, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Objetivo número 7, asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. 8, fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todo el mundo. Objetivo número 9, desarrollar infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Número 10, reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. El día que nosotros estemos igual que los otros, como Estados Unidos, como Japón, pues mirando aquí para abajo y pues de pronto hasta Chile está mejor que nosotros, pero si hay igualdad, es igualdad entre los firmantes de los 193 países. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. En este aspecto, el señor Donald Trump retrasó toda la agenda de una manera increíble. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares, recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. Gravísimos estamos. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación, es de desierto, ¿no? No de calificación, sino desertificación. Detener y revertir la degradación de la tierra y frenar la pérdida de diversidad biológica. Número 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Y lo peor es que estos 17 objetivos, que son una meta internacional de cumplir, lo tienen, si ustedes se fijan en la publicidad del Estado, está incluida, está incluida. Por ejemplo, en educación nosotros tenemos un acuerdo 2030 que es una educación por lo superior, así se llama, y desde el Ministerio de Educación está desde hace tiempo. ¿Por qué desde hace tiempo? Pues obviamente están tratando de alinearse todos los gobiernos con este planteamiento y estos acuerdos que firmaron en el 2015, porque ellos dijeron que los 193 países vinculados a la ONU todos habían aprobado en una cumbre que se realizó en Nueva York que pondrían a funcionar todas las políticas al 1 de enero de 2016 y así lo hicieron. El problema es revisar qué es lo que pasa efectivamente con cada uno. Por ejemplo, en el tema de mares estamos en la olla, en el tema de la pobreza estamos en la olla. El COVID además llegó y nos retrasó un montón y no nos retrasó a nosotros nomás, es una problemática de carácter mundial. Voy a dejar de compartir y voy a tratar de encontrar, espérenme un segundo. ¿Están durmiendo? Porque si no se van a despertar y van a tener pesadillas con lo que les voy a mostrar. Hoy les voy a conocer el gorro de viernes por la noche. Ustedes saben que Greenpeace es un movimiento que por lo general hace unas protestas muy fuertes cuando hay daños ecológicos y ambientales, ¿no? Sobre todo con el tema de los animales. Está cargando un poquito o está un poquito lento el tema.
Bueno, bien, estoy lista entonces. Ah, cuando uno habla de temas de comunicación en tiempo de crisis, uno ve que hay muchísimas empresas que de alguna forma ah, tienen que afrontar las crisis reputacionales. Esa es una especialidad del comunicador. Dentro de los temas de estrategia, en este caso no del desarrollo, sino en reputación de empresa. Nosotros tenemos una materia en octavo periodo que se llama Estrategias de Comunicación Organizacional, que es una de mis materias más amadas, y allí analizamos unos determinados casos. Les voy a mostrar el comercial, pero específicamente con una polémica muy fuerte que se armó a partir del cultivo del aceite de palma y el aceite de palma para fabricación de chocolate Kit Kat en particular. En esta pelea se mete Greenpeace, pero se mete al seno en Suiza de las asambleas de Nestlé. Y entonces hace cosas interesantes, pero ellos, pues digamos, en Europa están acostumbrados a hacer campañas completamente directas. No es el escenario más bonito que les voy a presentar, seguramente van a tener dolor de muela de estómago, pero se los voy a presentar. Es fuerte. Datos muy graves, datos muy tristes. Unas realidades muy duras en Colombia, muy duras. Nuestra misión no solamente informar, nuestra misión es comunicar, nuestra misión es sensibilizar. Que tengan una linda noche, un buen fin de semana y prepárense por favor para la evaluación del lunes. Bueno, no les digo más. Gracias, chao. Gracias, Feliz profe. Buenas noches, Feliz profe. noche. Gracias, profe. Feliz noche. A Muermir, chao.